despacito para adelante. Vámonos, Candelita, vámonos. Más despacio. Ah, cabrón, más cortito, Carlos. Más corto. Vamos a avanzar. Izquierda adelante. Vamos. Vamos avanzando un poco. Un par de pasillos. Esperando avanzar. Un poquito más, Carlos. Venga, ahí nos quedamos. Avanzando otro poquito, Carlos. Venga, vamos avanzando. Vamos avanzando, Carlos. Y gira ahora. Vamos avanzando. Vámonos a la izquierda, adelante un poquito. Venga, vámonos. Y avanzando. Vamos avanzando. Vamos avanzando. Quieto, vámonos para adelante, Carlos. Venga. Vamos para adelante. Venga. Derecha de atrás. A la derecha de atrás. Venga. Vamos. Ya estamos en la rampa. Venga, venga. Ahí lo vemos derecho. Venga. Derecho va para arriba, Carlos, ya, ¿eh? Venga, hasta arriba ya. Más reposarme, tío, por favor. Izquierda por igual. Izquierda por igual. Vámonos, Carlito. Vámonos para arriba, muy bien trabajado. Hay fenómeno. Izquierda, Carlos, un poquito. Venga, vámonos. Muy bien. Otro poquito a la izquierda, Carlos. Otro poquito más. Bueno. Fuera.
Sí, hemos visto la subida del Santísimo Cristo de la Veracruz y unos magníficos detalles de la iconografía del paso, ¿verdad, Juan? Hombre, este es un paso para analizar, para ver y para disfrutar como observador del arte y como cofrade. Fíjate, viendo la trasera hemos visto esos como angelitos. Cofrade, como creyente, porque como ahí creyente, nos dice mucho de fe esa iconografía, ¿eh? Fíjate tú esos angelitos por detrás que portaban esa soga con los 5 nudos, las 5 rosas, las 5 llagas de San Francisco, que esta hermandad tanto ha recuperado y tanto pelea cuando es el traslado de su Cristo al paso. Se rezan, se meditan y se cantan, ¿no? Esas 5 llagas. Luego vemos perfectamente, como estamos hablando, la curvatura que tiene ese Cristo, que es la que realmente nos enamora y lo hace distinto a los diferentes Cristos italianos del 18 que tenemos aquí en Cádiz. Es curioso, como sin tener otro parecido, amigos nuestros que han estado en Génova nos han enviado fotografías y vemos que hay Cristos muy parecidos a estos, muy parecidos. Concretamente, el Carlos López Bravo, el secretario del Consejo de Hermandades de Sevilla, muy afincado en Cádiz cada vez que puede, nos mandó unas fotografías donde veíamos que eran hermanos, Cristos hermanos al de la Veracruz, y con el mismo vuelo del sudario, que es una cosa una perspectiva que cuando vemos a ese Cristo, como cuando se va alejando, es recomendable fijarse en él porque creo que es algo espectacular, algo que enamora. Aquí lo tenemos dentro de la catedral. El Cristo atribuido al círculo de Antón María Maragliano, ¿no? Efectivamente. Según datos que nos sobra de la misma sí, cofradía, como rozan ahí, pero yo creo que no va por ahí la línea. Bueno, independientemente, sabemos que es genovés. Sabemos que también que produjo un gran malestar en la cofradía cuando quitaron el Cristo de papelón, que afortunadamente han podido restaurarlo y no querían aceptar a este. Y bueno, pues el tiempo y la historia nos ha legado ahora a los dos, a esta magnífica talla, y hemos conseguido que no se perdiera el Cristo de papelón. Gracias a la efeméride que ha celebrado la Decana Hermandad, ¿no? Exactamente, el año pasado pudimos verlos expuestos en la famosa... Vemos ahora un detalle también de la imaginería menor, que son santos relacionados con la cruz, como Santa Elena, San Andrés, María Magdalena. Es lo que tú decías, Juan, es un paso para saborearlo y recrearse en él desde el punto de vista artístico y desde el punto de vista de fe, lógicamente. Es que los pasos se hicieron para seguir enseñando al pueblo. No solo era la imagen que procesionaba sobre ese Monte Calvario, sobre ese palio, en este caso un Cristo, ¿no? Es un complemento a la catequesis plástica, claro, que realiza todas las hermandades, representando los distintos momentos pasionales, evidentemente. Es la esencia del barroco, que es lo que tenemos nosotros ahora mismo heredado, o el neobarroco, como es este paso, lo que tenemos heredado y lo que sigue comunicando al pueblo. Gracias a Dios en Andalucía seguimos esa línea muy diferente a la castellana. Algunos se sorprenden de que hagamos estas maravillas, estos altares portátiles, pues son altares andantes, y que los llevamos a tal extremo. Bueno, pues es patrimonio, es historia, es cultura, es fe, es razón. Pues volvemos a calle Santiago, donde ya se aproxima el paso de Jesús en su prendimiento, Vicente. Realmente va a ser, por lo que tuve ocasión de hablar con el hermano mayor, con Jesús Eira, va a ser una maniobra complicada el que este paso de misterio pueda salir, porque saldrá sin problema, pero pueda salir por el túnel de la calle Santiago a Candelaria. Pues según me comentaba el propio hermano mayor, en la talla de las caracolas había ido algún guardabrisa algo más exterior de lo que venía viniendo hasta ahora. Sí, puede que presente problemas, ¿no? Yo confío perfectamente en la pericia del capataz y de los cargadores. Estaba todo perfectamente medido, pero sí que va a ir muy ajustado. Yo me quedo también con el volumen de ese precioso olivo que lleva, que independientemente de transportarnos a ese lugar geográfico donde tuvo lugar el prendimiento de Jesús, tiene mucha esencia teológica y bíblica, porque el aceite es uno de los productos o uno de los elementos litúrgicos que la Iglesia hace uso de ello para muchas cosas, ¿no? Para muchas cosas me refiero a repartir los sacramentos, evidentemente. Santos óleos.
Además, lo que el olivo simboliza en torno a la pasión de Cristo. El olivo, aparte de ser el momento clave, lo hemos tenido en la bendición de Ramos, el domingo, ayer concretamente. Y no nos engañemos, desde lo que recibimos de la antigüedad clásica, el olivo siempre es un símbolo hacia la paz, hacia la reconciliación. Si lo analizamos ahora mismo, tenemos una catequesis plástica inigualable. Es el momento en que está el hermano de su hermano está traicionándolo, porque Jesús a los discípulos siempre los tenía como hermanos, justamente bajo el olivo y con toda esa simbología que acabamos de explicar. Esto, a la hora de poder llevarlo a una explicación catequética, a mí en este caso, a los chavales que están en los colegios, pues es un recurso muy, muy potente para poder enseñarles lo que estamos viviendo. ¿Cuántas cosas, o sea, si analizáramos detenidamente al detalle, lo que pasa que es imposible en estos pocos minutos que podemos tener de cada imagen, pero la verdad yo estaría contentísimo desde aquí poder ayudar o ampliar esa catequesis plástica que ya de por sí tiene una hermandad en la calle, haciendo esta extensión de lo que estamos comentando, ¿no? Sería maravilloso, ¿no? ¿Y el beso? Nos damos cuenta con qué gesto es con el que se entrega a la muerte a Jesucristo, tal vez con el gesto más cariñoso que pueda tener un ser humano, con un beso. Un beso de amor, un beso de paz. Y un beso de traición. Y un beso de traición. Un beso de traición. Y además lo que representa también el resto del grupo escultórico, porque no olvidemos que en este momento de la pasión Jesús le dice a estos 3 apóstoles, discípulos, orar conmigo, y se quedan dormidos. O sea que eso, profundizándolo, tiene mucho que decir, ¿eh? Es la irresponsabilidad, es la cobardía, en el momento que todos salen huyendo, es el momento en que Pedro pierde su categoría de discípulo predilecto y recurre a la espada para matar. Pierde esa noción por la que el Hijo del Hombre va a ser entregado y la que él enseñó a sus discípulos que así tenía que ser, pero Pedro nuevamente pierde, o sea, digamos que se llena de esa condición humana. No es capaz de entender el mensaje que su maestro les ha transmitido durante su predicación. Un trozo del Evangelio de hace 21 siglos que recobra actualidad constante con los acontecimientos que estamos viviendo en estos días. Por ejemplo, ayer el atentado a los cristianos de Egipto, que tantos muertos ha producido, y los muchos casos de terror que estamos viviendo en estos últimos días, ¿verdad? Es que es inconcebible que en nombre de la religión en el siglo XXI sigamos matando, en este caso sigan matando y se siga asesinando. Si realmente somos creyentes verdaderos, ¿qué estamos haciendo? ¿A dónde estamos recurriendo, no? Efectivamente, Juan. Volvemos a la plaza de la Catedral, donde ya vemos el cuerpo de acólito que acompaña el paso de palio de la Virgen de la Soledad, que está a punto de desembocar ya de la calle Cobo. Me decía un buen amigo nuestro a la salida del templo de San Francisco que le encantaba ver este cortejo de acólitos porque le recordaba mucho a un romanticismo muy perdido y que esta cofradía se ha encargado un poquito de recuperar, con esos bocamangas, con esa alzacuello, con esas olas y con ese cuerpo de servidores que recuerda mucho a otro siglo. Lo hemos comentado cuando hemos hecho un reportaje de la salida, ha sido en directo el trozo de la salida que hemos efectuado, y también hemos recordado cómo es una hermandad de negro, pero en cambio va combinando con ese verde de la esperanza, ¿verdad, Juan? Efectivamente, fijaros que es el único palio plateado en Cádiz, bordado en plata por la Gitanía del Carmelo, y ahí hemos visto en ese momento ese techo que no está precisamente cubierto y con un cablecito que parecía que jalaba de uno de la zona, precisamente porque hay que abatir ese escudo real que corona el palio, corona. Si no es que no sale del templo. No sale. Y además el esfuerzo de que ya estamos acostumbrados a la Virgen de la Soledad, de que lo sacan con unas cuerdas desde el exterior. No sé si continuará así. Sigue todavía, porque no lo hemos podido ver en el reportaje. Este año como pregonero he tenido el honor, ¿no?, de presidirlo de su salida desde el interior del templo y ver el ingente esfuerzo que es sacar este paso de palio a la calle. Sí. Es algo inconcebible. Y la dificultad que ofrece la puerta. Escuchamos la marcha con la que hace entrada en catedral la Virgen de la Soledad.
Sí, y ya la Virgen de la Soledad ha entrado, como no podía ser de otra manera, con la marcha Amargura. Y vemos ahora esa reliquia del Lignum Crucis en una imagen preciosa por el interior de las naves de la catedral, y detrás, justamente detrás, completamente iluminado, el paso del Santísimo Cristo de la Veracruz. En una cofradía que, como hemos dicho, sigue una línea muy clara, cuida muchísimo todos sus detalles. Y que poco a poco va enriqueciendo su ajuar. Vimos que en el paso de palio se incorporó la crestería sobre los respiraderos y han incorporado justamente este Lignum Crucis, que debido a la efeméride del año pasado, del 450 aniversario, han conseguido que ese Lignum Crucis esté incrustado dentro de una cruz, como lo estamos viendo, con su crucifijo, con su Cristo muerto también, en plata y madera lacada, y que realza justamente lo que es la exaltación de la cruz que ellos tanto defienden. Y que mantiene también su patrimonio, que eso en las hermandades es fundamental. Lo hablábamos antes con el Cristo del Papelón, y ahora también hace muy poco tiempo con el Señor de la Veracruz, y con la Virgen de la Soledad. Sí, ciertamente con la restauración que con motivo de esas mismas efemérides han efectuado con el Cristo de Papelón. Vemos curiosamente aquí cómo las horquillas cumplen la función que originariamente siempre han tenido, que no es otra que sostener, digamos, la parihuela, un pequeño pasito a la parihuela donde va la imagen del Lignum Crucis. Porque antiguamente los Cristos lo paseaban o lo sacaban a la calle la gente principal de la ciudad, no lo paseaban la gente del puerto ni Privilegio. la gente. Claro, cuando ya con la contrarreforma se crean los grandes pasos que conocemos hoy en día, obviamente las horquillas no tuvieron lógica de seguir existiendo, y en muchas ciudades se perdieron, exceptuando Cádiz o justamente en Jerez. El estilo Sí, José Antonio. El estilo genuino lo podemos ver, por ejemplo, en la imagen del Nazareno de Jerez. Sí. Es una imagen que va como originariamente, y van las hermandades de aquí de nuestra ciudad. Es una especie de trono en el que va sujeto, como hemos visto en el Lignum Crucis, las 4 horquillas a base de patas, por así decirlo. Claro, lo que decía Juan, de que en principio se llevaba en una parihuela, luego se fue reconvirtiendo y ya entraba gente del puerto y demás, de ahí donde hubo la necesidad de poner los faldones para tapar aquello que no se veía estético. Ni se debía ver, ni se debía ver, efectivamente. Justamente yo tuve un papel muy importante, tuve un momento muy importante con el Cristo de la Veracruz, porque de toda la vida mi familia, la familia materna que en Cádiz me llevaba a la iglesia de San Francisco, me ponía a escuchar misa justamente a los pies del Cristo de la Veracruz. Le decía algo así como: Él es quien es, porque sí, Él es el que sí nos mira, aunque descansan sus párpados. Él es el que nos abraza con los brazos estirados. Él es el que nos susurra con la sangre de sus labios. Es el de los pañales, el de los pastores y el de los magos. Escuchamos la marcha de subida de la Virgen y posteriormente seguirá nuestro pregonero recordando esos versos en su pregón. Categoría más grande.
Él es el que nos susurra con la sangre de sus labios. Él es el de los pañales, los pastores y los magos, el del incienso y la estrella, y el de la cruz y el sudario, el del portal y los niños, el del ruán y el quinario, el que sueña y da la vida, el que sufre y es amado, el que bendice y perdona y redime nuestros actos, la luz, el norte y el día, el sol, el orto y el ocaso, el alma, la fe y la vida, el leño, la cruz y el hálito. Él es quien es y quien vive sobre la cruz recostado. Hombre que duerme vencido frente a Dios en su sagrario, Dios que muriendo se vive en la cruz de su calvario. Y con estos preciosos versos del pregón de la Semana Santa de Juan Mera, vamos a ir unos instantes a publicidad.